Muy buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto saludarlos esta tarde, un poco nublada aquí en la Ciudad de México, pero estamos todos bien. Espero que ustedes igualmente se encuentren muy bien después de haber celebrado ayer el Día del Padre. Precisamente en este programa de hoy vamos a dedicarlo a comentar y asimismo recomendar algunos libros sobre cómo poder ser mejores padres. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que en esta función, diríamos en esta profesión, en esta misión de ser padres, que es quizás la más trascendental que tenemos en la vida, pues para ello no hay ninguna escuela. Sí, ya se habla que hay escuelas de padres, sobre todo en muchas escuelas, además de educar a los niños, también tienen escuela de padres, pero me refiero yo que no hay una institución, digamos, de carácter universitario que ofrezca la carrera de ser padre, así como hay la carrera de ser maestro, ser médico, ser abogado, pues no existe. Así que por eso, como es la función tan importante, tan trascendente como ayer lo pudimos constatar, vamos a comentar y precisamente el primero que vamos a comentar se titula Ser padres, con un subtítulo que dice Educar y afrontar los conflictos cotidianos en la infancia. Fíjense, aquí habla de conflictos cotidianos en la infancia. Pues este libro es una obra con la que se pretende ayudar a los seres humanos en esta difícil cometido, en esta difícil tarea, ofreciendo de una forma muy sencilla, pero al mismo tiempo rigurosa, principios y estrategias para mejorar el clima familiar y facilitar un buen desarrollo de los hijos. Como ven, es muy importante lo que este libro nos pretende comunicar, ya que no es posible que tengamos una solución para todas las situaciones que se nos dan en el ser padres, en las familias, y son situaciones a veces difíciles, incluso a veces conflictivas. Pero este libro pretende ofrecer una orientación general de cómo ser padres, y esto basado en una educación positiva, útil para que el desarrollo infantil se haga mejor y sobre todo para evitar conflictos de conducta en los hijos. En este sentido, en este libro de Ser Padres, se nos dice o se nos enseña a cómo comportarse con los hijos, cómo debemos comportarnos con nuestros hijos, para que aprendan destrezas, habilidades que los hagan más autónomos, es decir, menos dependientes conforme vaya pasando la edad, y al mismo tiempo que vayan adquiriendo hábitos de conducta que los ayuden a algo muy importante, algo básico, que es adaptarse al medio en el que les va a tocar vivir. Esto es un principio fundamental de la vida, saber adaptarnos al medio en que nos toca vivir. De esta forma, pues desde luego los hijos serán felices y también en esta medida pues se podrán ir evitando una serie de posibles problemas futuros. Como ven, es un libro muy útil. Ser padres es de un autor que se llama Diego Macía Antón. ¿Sí? Otro libro que pudiéramos decir que está un poquito parecido a este, pero no, porque como les voy a comentar, se llama Soy madre, soy padre, y tiene como subtítulo Educar con afecto, reflexión y ejemplo. Fíjense qué interesante, con afecto, es decir, con amor, reflexionando, no digamos, no educar sin reflexionar,
sin pensar y con el ejemplo. Este libro, que más bien lo pudiéramos considerar un manual, aporta a los padres un apoyo en su tarea educativa para que la disfruten y sobre todo gocen la crianza de los hijos. La crianza decimos porque hablamos de los primeros años. Y de esa forma ir estableciendo buenas relaciones con los hijos. Así poder ayudarlos a crecer física y mentalmente, diríamos física también y espiritualmente. De esa manera, pues se les motiva para que puedan enfrentar las diferentes situaciones que desde que el niño sale a la vida, el niño tiene vida, pues va enfrentando. En ese sentido, en este libro, de una manera pues muy estructurada, teórica y prácticamente, diríamos más prácticamente, por eso le llamamos un manual, nos va planteando una serie de situaciones concretas para ir fomentando la estima, la propia estima de los hijos. Y así estos hijos, estos niños, van adquiriendo normas, van adquiriendo hábitos y desde luego van desarrollando habilidades sociales. Como ven, es algo muy importante tener normas, tener hábitos y tener sobre todo habilidades sociales, es decir, que los niños se vayan socializando positivamente en una autoestima o en una estima propia que sea positiva. Pero por otro lado, además, se establecen, se sugieren estrategias para el uso, por ejemplo, de la gratificación y del castigo. Y sobre todo de implantar pautas para mejorar el comportamiento tanto en el ámbito familiar como en el escolar, que es el primer ámbito de la socialización. Cuando el niño, ahora a los 3 años, antes a los 4 o un poco después para los 3 años, deja el hogar y entra por primera vez a una escuela, pues allí se va a enfrentar, pero va a aprender a socializar. Fíjense que este libro habla de algo muy importante, que es el premio y el castigo, la gratificación y el castigo. Y esto es muy importante porque en la actualidad hay una tendencia muy difundida, cada vez más difundida, de que al niño no hay que castigarlo, de que nunca hay que decir no. Pues en este libro van a ver ustedes la importancia que tiene desde luego el premio, pero también el límite, también el castigo. Y con esto pasamos a un tercer libro que se llama Estimado hijo, lo he hecho lo mejor que he podido. Decíamos que no hay dónde aprender, dónde hacer la carrera de ser padres, así que aquí pues se le pide al hijo una disculpa y se le dice: estimado hijo, lo he hecho lo mejor que he podido. Es decir, aunque no estuve en una escuela, lo hice lo mejor que he podido. Y este libro pues contiene un conjunto de cartas que el padre manda al hijo adolescente. Y en las cartas pues le dice en pocas palabras que lo ha hecho lo mejor que ha podido. Y creo que esto es muy interesante y les puede resultar muy útil que conozcan estas cartas, porque en todas, aunque se toquen diferentes asuntos como una vía de comunicación con los hijos, en ellas pues se plasman preocupaciones, deseos que hemos tenido o que tenemos todos los padres. Y de esa forma los autores nos hacen reflexionar sobre cómo hacer que nuestros hijos entiendan
qué hay detrás de lo que nosotros pues les decimos, les aconsejamos, les inducimos. ¿Qué hay detrás de nuestras negativas? Les decía que aunque ahora muchos pediatras, muchos incluso psicólogos dicen que nunca hay que decir no a los niños, que no hay que ponerles límites, que hay que dejarlos que se desarrollen, pues también aquí en este libro se dice que expliquemos a nuestros hijos por qué nuestras negativas y por qué también nuestros enfados, nuestros enojos. Y una forma muy interesante fue la que estos autores tomaron. Los autores son Juan M. Fernández Millán y Pilar Serrano Peña. Ellos fue a través de enviar cartas a los hijos, ¿sí? Y les explican eso, que lo han hecho lo mejor posible y les dan una explicación, una, en cierta forma, justificación, entre comillas, de por qué las negativas, por qué los enfados. Es decir, con estas cartas, con este libro, se intenta ayudar a mejorar la relación entre padres e hijos, en este caso, pues ya obviamente adolescentes, porque estamos hablando de que se les envía o que se dirige uno a ellos, en este caso por medio de cartas. Como ven, es también un libro muy interesante. Estimado hijo, lo he hecho lo mejor que he podido. Pasemos ahora a comentar otro libro que se llama Socorro, Padre Novato. Es decir, es como un libro que trata de responder a los padres que son recientemente padres y que piden como un apoyo, piden un auxilio. Y este libro, Socorro, Padre Novato, es una guía que contiene pues muchas de las dudas que tienen los padres novatos. Algunas les van a parecer a los que lo lean pues quizá hasta ridículas, y desde luego pues la mayoría son dudas, serias dudas. Y lo bueno es que este libro les plantea pues todo cuanto el hombre va descubriendo y que va a ser padre por primera vez. Entonces este libro es muy recomendable que los que van a ser padres por primera vez pues se pongan a estudiarlo, se pongan a leerlo, se pongan a comentarlo con su pareja, se pongan a comentarlo con la familia, seguramente pues con sus padres, sus suegros, porque en nuestra sociedad actual, como ambos cónyuges, es decir, el padre y la madre, pues salen a trabajar fuera del hogar, muchas veces los abuelos vuelven a ser padres de sus nietos. Por eso digo que también sería bueno comentar este libro con los abuelos. El autor de este libro es Leonel Páez y aborda, como les digo, temas de todo tipo, incluso aspectos médicos del desarrollo del bebé, porque eso muchas veces causa dudas. Yo recuerdo que uno cuando es padre por primera vez, pues no sabe por qué llora un bebé. Ya en el segundo ya uno distingue si llora por hambre, si llora por calor o por frío, si llora por alguna pequeña molestia que tenga, si está enfermito. Es decir, ya uno va aprendiendo estos aspectos físicos y pues ya no corre uno a cualquier llanto a ver al pediatra. Así que este manual, este libro de Socorro, Padre Novato, es muy interesante. Y el siguiente que comento tiene un título parecido y una función parecida, se llama Socorro, somos padres primerizos. Este es de Carlos Bonache. Y pues también, como el anterior, pero de una forma diferente, contiene pues casi 100, digo casi 100 porque son 99 consejos que son muy importantes, que son, diría yo, imprescindibles para los que vayan a ser padres por primera vez. Incluso este libro sugiere algunos aspectos muy prácticos
algunos trucos, ¿no? De cómo hacer cuando los padres, repito, pues son recientes y luego se preocupan, se asustan y luego también pues no saben qué hacer. Así que este librito, el de que fue el de error, no, perdón, ya estoy aquí, el de Socorro, somos padres primerizos, pues está muy interesante. El siguiente que les recomendamos se titula Crianza Respetuosa. Si se refiere a crianza, como les digo, es porque se refiere pues a los primeros meses y años de los niños. Este libro es de un autor que se llama Jesús Garrido y recoge cuáles son las fases más importantes del desarrollo de los bebés durante sus 2 primeros años de vida. Como ven, es muy importante porque esos años son fundamentales. Y el autor pues pretende sacar a los padres primerizos pues de algunos prejuicios que son comunes y que luego aparecen en la crianza de los niños. Esta guía se enfoca a que el desarrollo del bebé sea sano y que su relación con los demás miembros de la familia pues se vaya creando un vínculo para que el bebé en sus 2 primeros años tenga un equilibrio y un desarrollo, una crianza, vamos a llamarlo, porque estamos hablando allí, más que nada es criar, no es tanto los aspectos todavía un poco de tipo psicológico o emotivo, sino es más físico, más la atención a esa crianza. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. El siguiente libro que vamos a comentar se titula Errores en la educación de los hijos, y aquí el autor Julio Fernández Díez nos va a decir cómo evitar los 25 que él considera que son los más comunes. Es indudable, y todos seguramente están de acuerdo conmigo, en que pues, vivimos en una época de cambios muy vertiginosos, cambios muy rápidos, una época donde estamos llenos pues, de contradicciones, de problemas de todo tipo, y desde luego pues una época difícil para educar a los hijos. Por eso este autor es un libro que consideramos muy importante, ya que no es así un libro pues que vea hacia atrás, que quiera decir que esta época es muy vertiginosa, es muy cambiante, es muy problemática y como que haya que hacerse un lado. No. Él dice hay que enfrentar, y por eso hace muy buenos planteamientos. Él analiza desde luego cuáles son las realidades sociales, educativas que tenemos en este siglo XXI, que prácticamente pues está en sus inicios, y aporta muchos datos de cuál es la problemática, digamos, más de tomarse en cuenta. Pues él es un psicólogo escolar, él está en escuelas, así que tiene pues mucha práctica, y por eso aporta soluciones o propuestas pues muy interesantes, con las cuales se pueden resolver o tratar de orientar pues, aspectos de tipo emocional, de tipo social, de tipo intelectual, ya que hablamos de la escuela, de tipo escolar. Y en ese sentido, en la medida que los padres conocen estas 25 propuestas de este autor, pues están en mejores condiciones de educar a sus hijos, de apoyar la educación de sus hijos. En ese sentido, el autor pretende que los padres asuman su papel protagónico como educadores, que no deleguen, digamos, en otros, en los padres, en los abuelos, en la escuela, en la iglesia, es decir, que no deleguen, que los protagonistas de la educación de los hijos deben ser los padres, y por eso les digo, nos aporta pautas muy importantes, pues para que de esta forma la intervención de los padres en los hijos contribuya a la mejor solución de los problemas emocionales, de los problemas sociales, intelectuales y escolares. Otro libro también interesante se titula Edúcame bien. Aquí sería como que el hijo le dice a sus padres, edúquenme bien, edúcame bien. Y en ese sentido, la autora, que es Montse Domenech, pues nos da 100 respuestas para padres y madres que estén preocupados por la educación de sus hijos. Es como una guía completa donde la autora ha recopilado problemas, ha recopilado preguntas que son las más frecuentes con las que ella se ha topado en su carrera. Y entonces a esos problemas, a esas preguntas, ella aporta 100 respuestas que van a ver ustedes, muchas son como de sentido común, pero también todas van cargadas de una buena dosis de cariño, ya que pues, ella parte del supuesto, del axioma,
pues que para que una solución sea buena a estos problemas de los hijos, solamente si va cargada de cariño puede ser buena. Y en ese sentido se responde a lo que plantea un hijo de Edúcame Bien. En esa forma, cada quien, cada padre lo irá haciendo mejor, en la medida que conozca respuesta a los problemas y que en todas ellas esté la dosis de cariño necesario. El siguiente libro es muy interesante porque nosotros sabemos que el juego, es decir, que la parte lúdica de la vida, pues es algo imprescindible en la infancia. ¿Sí? Nosotros no entendemos infancia sin juego, porque a través del juego se establecen relaciones, a través del juego se aprende, se interactúa y sobre todo a través del juego hay diversión. Entonces el autor de este libro, perdón, la autora es Ángeles Navarro. Esta autora pues nos presenta en este libro más de 200 actividades para que los padres, los abuelos, los educadores juguemos con los niños. Entonces, fíjense, este libro hay que tomarlo muy en cuenta, porque así como su título dice, hay que jugar con los niños, hay que jugar con los hijos. Por eso dice, juguemos. Y nos propone más de 200 actividades de tipo lúdico para que podamos nosotros, como padres, cumplir mejor esa función educadora a través del juego, sobre todo, como decimos, en la primera infancia. Así que este libro, si bien todos son muy interesantes, muy importantes, lo consideramos pues de mayor. El siguiente libro también es yo diría, de muy tomar en cuenta, porque el título dice, el no también ayuda a crecer. Y el subtítulo dice, cómo superar momentos difíciles de los niños. Les comentaba hace un rato que es muy común que pediatras, que psicólogos, que pues abuelos, en fin, mucha gente pues diga que a los niños nunca hay que decirles no, que a los niños no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, que a los niños pues no hay que reprenderlos. Es decir, hay esto es muy, muy común, sobre todo en los padres más jóvenes. Y en este libro nos dicen que no, que el no también ayuda a crecer, ayuda a que se desarrollen los niños. Y todo viene según esta autora, María Jesús Álava Reyes, dice de que muchos padres se quejan. Dicen, ya no podemos con el niño, nos tiene bien medidos, nos toma el pelo, nos engaña, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Se brinca las normas, se pasa el día, dicen, desobedeciendo y contestando, se ríe de todos, se porta mal en la escuela. Entonces dicen, pues no sabemos qué hacer para que coma, para que estudie, para que se acueste a la hora que le decimos, para que sea más responsable. Y dicen, y además no sabemos cómo hacerle, y pues resulta que lo que hagamos somos los malos, somos los culpables. Y en ese sentido la autora dice pues que desde luego cada niño es único, cada niño es diferente, o como decimos, cada niño es irrepetible, y por ello una primera regla o consejo que da o sugerencia es que no hay que tratar a todos por igual, pero sí dice que todo niño necesita que se le pongan límites.
necesita tener normas, tener unas pautas y unas reglas que lo ayuden a conseguir estabilidad, tranquilidad y seguridad, porque estas son necesarias en su paso por las diferentes etapas de su desarrollo como persona. Así que él parte de ese principio de que se requieren límites, se requieren normas, pautas y reglas que lo ayuden, fíjense qué importante, a tener estabilidad, a tener tranquilidad y seguridad. Si esto se logra, pues ya las quejas que veníamos diciendo anteriormente, de que pues nos ve la cara, de que no respeta, de que hace lo que le da la gana, etcétera, pues si tiene estabilidad, si tiene seguridad, tranquilidad, pues eso se transforma en una forma positiva de vivir. Y en ese sentido, la autora, que tiene pues más de 30 años de experiencia en aspectos psicológicos, pues propone en este libro que se llama, dijimos, El no también ayuda a crecer, pues nos propone de una forma pues bastante sencilla y bastante clara y diría yo también valiente, un método para entender cómo piensan y sienten los niños, cuáles son los conflictos y las dificultades más comunes que surgen en su desarrollo y, lo más importante, cuáles son las mejores vías, cuáles son las mejores formas para abordar esas dificultades, esos conflictos que tiene el niño, porque así los tiene, eso no es nada del otro mundo. Y también pues nos aclara esos dichos, esos tópicos contraproducentes que ya les decía yo, de que dicen que nunca hay que decirles no, que nunca hay que ponerles límites. Y entonces señala esos errores y desde luego dice que la misión fundamental y más delicada tarea para superar eso, pues desde luego es la educación. Y la educación desde luego en el hogar, pero también en la sociedad y desde luego también en el ámbito escolar. Así que es muy recomendable que lean este libro, que lo comenten también con sus parejas, con sus padres, con sus suegros, con los maestros, ¿no? De cómo esta autora nos marca pautas y nos sugiere una serie de estrategias para, como nos decía ella, lograr estabilidad, tranquilidad y seguridad en los niños, que permita que acepten positivamente los límites que deben de tener, las normas a las que se deben de sujetar, las pautas de conducta, en una palabra, las reglas, porque en esta sociedad, como no vivimos solos, todos tenemos que sujetarnos a esas reglas que muchas no están escritas, muchas no son prescriptivas, no son leyes, sino son pautas de comportamiento para poder vivir tranquilamente, vivir con seguridad, con estabilidad, pues desde luego en un ámbito donde todos los que vivimos o convivimos en un grupo social salgamos adelante. El siguiente libro que les vamos a sugerir se titula ¿Quién educa a mi hijo? Es decir, aquí este libro aborda el asunto del dilema, si es la familia y la escuela o la escuela la definitiva en los años que son decisivos para la formación del niño. Y dice, ¿quién educa a mi hijo? Y esto lo pregunta la autora, que es Victoria Cardona, porque cada vez son más las familias, cada vez son más los padres
que quieren delegar o de hecho delegan en los profesores la tarea de educar a sus hijos. Ellos se sienten tranquilos cuando van a la escuela, dicen aquí se los dejo, ustedes me lo educan. Claro, para muchos lo primero pues es como una guardería, que aquí me lo guardan, aquí está seguro, pero también me lo educan y entonces se sienten como tranquilos, como que se les cae un peso que traían y dicen, ay, aquí me lo van a hacer un ser humano, aquí me lo van a hacer un hombre, me lo van a hacer una mujer. Pero pues realmente estos padres es claro que están en un error, porque para que ellos, fíjense qué interesante, para que ellos puedan tener éxito en el ámbito escolar, para que ellos les pueda ir bien en la escuela, debe primero irles bien en la familia. Es decir, el éxito en la escuela comienza en la familia. Así que no hay ese dilema de quién, la escuela o la familia, la casa, el hogar o la escuela. No. Para que en la escuela haya éxito, debe de comenzar en la escuela. Así que pues la respuesta de quién educa al hijo pues es padres y maestros en este sentido, ¿sí? Padres, maestros y sociedad, desde luego, ¿sí? Así que no puede uno elegir, los padres no pueden elegir, bueno, ¿quién lo va a educar, nosotros o la escuela? No. Son los padres, porque allí empieza, allí nació, allí vive sus primeros años, y después también la escuela contribuye, pero en la medida que haya esa colaboración y el ámbito social en que se desenvuelven. Así que los padres por ningún concepto deben de llegar a la escuela y entregar a los hijos y retirarse y decir, ahí se los dejo, sino que debe haber una relación permanente y mutua entre padres y maestros. Otro libro que también que está muy interesante se llama Respuestas prácticas para padres agobiados. Ustedes saben y lo ven, o algunos seguramente son padres que se les puede llamar agobiados, porque pues están muy preocupados, están preocupados, agobiados, porque dicen, ¿cómo, si mi hijo es muy tímido, cómo lo voy a hacer que deje de ser tímido? Si mi hijo es el hazmerreír, si se ríen de él, si mi hijo es sujeto de acoso en la escuela, por ejemplo, ¿cómo debo yo de actuar? ¿Qué hacer para que mi hijo supere eso? Todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta en este librito que se llama Padres Agobiados, Respuestas Prácticas para Padres Agobiados. Y desde luego pues va muy dirigido a padres actuales, es decir, no son de problemas o de situaciones de hace mucho tiempo, sino lo que estamos viviendo actualmente, y de allí las respuestas prácticas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Vamos a ver ahora unos libros más dirigidos a la educación de los adolescentes. Los padres generalmente estamos preocupados de la adolescencia de nuestros hijos, pero en realidad yo creo que no es para tanto. En realidad la adolescencia es donde ya el niño va dejando de ser niño y va a entrar a la juventud, y por eso la adolescencia pues es realmente una etapa decisiva en la vida de los seres humanos. En ese sentido, en el libro de Adolescentes, Manual de Instrucciones, pues allí se sugiere a los padres cómo dar respuesta a los problemas, a los comportamientos, a las reacciones que tienen los adolescentes. En ese sentido, es muy importante tener a la mano esas respuestas, ya que esa edad, digamos, entre los 10 y los 14 años, pues puede ser una edad muy divertida, puede ser una edad muy disfrutable para padres e hijos, y no como muchas veces sucede, que viene a haber una especie de separación, de choques entre padres y adolescentes, sean hombres o sean mujeres, ¿sí? En ese sentido, hay que conocer bien qué es lo que está sucediendo físicamente, emocionalmente en nuestros hijos, para poder disfrutar, como les digo yo, esa edad que es fundamental, que es la base en gran parte de lo que en el futuro serán esos seres humanos. En ese sentido, también hay otro libro que le estamos recomendando que dice ¿Qué me está pasando?, que tiene como subtítulo Un eficaz instrumento de ayuda para padres y educadores. Aquí se propone que con una serie de recomendaciones podamos conocer mejor la adolescencia y de esa forma, como ya lo venimos diciendo, apoyar a los adolescentes a resolver esas situaciones que ellos mismos a veces no entienden, y sobre todo pues dar respuesta a tantos interrogantes que tiene uno en su adolescencia. Todos seguramente recordamos que vivimos una edad difícil porque tenemos un desarrollo físico muy marcado, muchos cambios, transformaciones físicas, y también pues lo que pudiéramos llamar cierta rebeldía, cierta falta de comprensión de muchas cosas que suceden. Y con este libro de ¿Qué me está pasando?, nos aportan muchas ideas. Otro libro también dirigido a los padres sobre la adolescencia es un libro que se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Este libro pues es de un licenciado en comunicación, se llama Jordi Rosado. No lo juzguen por los programas que tiene en televisión, sino pues júzguenlo en este caso sí, por la obra. Él no es un improvisado, es un profesional. Si tiene programas un poquito, pues, que dijera uno, ¿cómo es posible que yo vaya a fiarme de esta persona? Pero no se fijen en eso, fíjense desde el libro.
Y este libro es donde también nos proponen una serie de herramientas para saber comunicarnos con los hijos. El autor es licenciado en comunicación, entonces él pone una clave muy importante que para que uno tenga buena relación con los hijos adolescentes es la comunicación. Y dice él que para educar a un hijo de hoy hay que ser un padre de hoy. Parece algo muy obvio, pero es muy importante. Así que básicamente él plantea que la adolescencia desde luego es una edad fantástica, que no es algo que se adolezca, que se padezca, sino que se aprende a ir creciendo, ¿sí? Entonces es una época, es una edad de mucho aprendizaje, y en ese sentido, pues plantea los problemas que él considera más comunes y de qué forma pueden irse resolviendo. Dice él que quizás somos la última generación de padres, bueno, referido a él, que es mucho más joven que yo. Dice él que su generación es donde dice que quizá es la última vez que los padres van a tener miedo a los papás, es decir, uno a sus papás. Y, sin embargo, quizá también es la última generación que se va a tener miedo a los hijos, ¿no? Entonces hay que resolver esa situación y saber qué hacer, qué no hacer y hasta dónde podemos llegar. Ya para casi terminar, vamos a comentar 3 libros que son muy importantes en cuanto que se refieren a la época que estamos viviendo. El primero es Educar en la era de la dispersión digital. Es decir, todos estamos preocupados por los hijos y su relación con todo el medio digital. Y este libro de Educar en la era de la dispersión digital, pues es como una guía práctica que permitirá a los padres que conozcan algunas claves para enseñar a sus hijos el controlar esta cuestión de la tecnología. Los hijos están ya todo el día con las computadoras, las tabletas, los teléfonos inteligentes, ¿sí? Y pues podemos decir que están pegados a las pantallas. Así que es muy importante que en este libro y en el otro de Padres Alerta, Seguridad de los Menores en Internet, que el padre conozca el Internet, que los padres se introduzcan en las tecnologías para que vean todo lo que allí existe y puedan comunicarse y hablar con sus hijos sobre ello. Desde luego, conocer todo lo grande, lo positivo que hay en esas redes y también conocer los riesgos que pueda haber, sobre todo para los hijos menores en el Internet, en todas las redes, ¿no? Así que estos libros nos permitirán pues comunicarnos en primer lugar y también nos ayudarán en cierta forma a proteger a los hijos en el uso de toda esta tecnología que desde luego es de gran importancia. Y el último libro dice Manual para Padres Frikis. Ustedes saben que ahora pues la mayoría de los jóvenes pues tienen aficiones muy marcadas, sobre todo por ejemplo, quienes no son aficionados a toda la saga de Star Wars, con todos sus personajes, con todo lo que se produce constantemente, todo lo que hay, por ejemplo, del Señor de los Anillos, de Harry Potter. Es decir, hay muchos padres que están ahora muy ocupados porque son aficionados, son frikis que se dice ahora, y eso a veces hace que descuiden o que no tengan comunicación con sus hijos, porque ellos lo toman como algo que les absorbe casi la mitad o más de la mitad de su tiempo. Así que es muy interesante que también conozcan y comenten este interesante libro que se llama Manual para Padres Frikis. Es decir, aquí más bien es para que los hijos no se vean también afectados por aquellos padres que por una afición, que puede ser una afición muy sana, muy constructiva, muy positiva, pues pueda afectar a la falta de atención a los hijos. No digamos
que algún padre que tenga aficiones, por ejemplo, que puede ser al alcohol o puede ser al juego en los casinos, que allí pues sí puede haber algunos problemas de otro tipo, pero no, aquí no, este libro no llega tan allá, sino más que nada a las aficiones sanas que ahora la tecnología, pues la literatura, el cine, la televisión ha ido provocando y ha ido llegando, permitiendo que muchos padres, pues también, como decimos, estén ocupados en esa situación. Pues ya vamos a terminar, el tiempo está a punto de agotarse. Espero que pues estos comentarios tan rápidos de algunos libros ahora con motivo del Día del Padre pues puedan interesarles. Desde luego estos libros los encuentran ustedes pues en las librerías, en las tiendas también departamentales, sobre todo también en tiendas que si bien venden de todo, tienen una sección muy importante de libros. Yo les sugiero que no lo echen en saco roto, que escojan este programa. Si quieren volverlo a ver, pues lo podrán ver en las redes sociales y allí quizá ir eligiendo aquellos libros que consideren más interesantes y acudir a ver si lo encuentran. Si no, pues en muchas bibliotecas también los encuentran. Así que espero les sea útil, sobre todo porque si ustedes se informan, si ustedes se forman, pues eso repercutirá en una forma muy positiva en una mejor educación de sus hijos y desde luego pues en tener una familia pues más tranquila, más segura, más positiva. Les agradezco su atención, los espero el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí en su programa Comunícate por www.astl.tv. Muy buenas tardes y gracias por su atención.